Bienvenidos a Marcando el Camino, el podcast de Logopost. Hoy tenemos con nosotros a Oriol Iglesias, autor de Empresas con Conciencia. Bueno, Oriol, me ha encantado el libro. Lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros hoy. Y para empezar, quiero que te presentes tú. Y nada, y luego ya voy yo preguntándote sobre cositas que me han interesado un montón. Muchas gracias, Carla. Pues un placer poder estar aquí hoy con vosotros. Soy profesor del Departamento de Marketing de SADE y combino pues mi actividad docente con la investigación y escribir de tanto en tanto algún libro como este último, Empresas con Conciencia. Y nada, un placer estar con vosotros. Bueno, como estábamos contando, para un poco que nos pongas un poco en contexto para la gente que no te conoce o no nos ha oído hablar del libro o de tus otros libros anteriores, cuéntanos un poquito cómo surgió Empresas con Conciencia y de manera breve a ver si nos puedes explicar qué implica ser una empresa con conciencia. Mira, Empresas con Conciencia surgió porque estamos en un momento de cambio exponencial, ¿no? Porque los clientes cada vez más se comportan también como ciudadanos activistas que demandan a las marcas actuar de forma ética, sostenible, porque los empleados también están poniendo cada vez más presión en las empresas para que estas actúen de forma consciente. Y para reclutar y retener talento va a ser cada vez más importante trabajar estos temas, porque nos encontramos con que hay una reestructuración del sistema financiero mundial, donde la inversión basada en criterios de gobernanza ética, social y medioambiental está subiendo cada vez más, y también tenemos una nueva regulación en la Unión Europea, pero también en otros países, que es cada vez más estricta en todos estos temas, ¿no? Entonces, el entorno está cambiando y algunas de las herramientas clásicas que las empresas tienen para gestionar estos temas vinculados a la ética y la responsabilidad, como por ejemplo la responsabilidad social corporativa, tienen limitaciones muy importantes, porque, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa o en muchos casos también la sostenibilidad es un mecanismo de compensación, ¿no?, de las externalidades negativas que tiene el negocio. Suele estar confinada en un departamento, no suele estar integrada en el corazón de la estrategia. Entonces, Empresas con Conciencia es un libro que surge como respuesta a estos cambios en el entorno y como una alternativa a las limitaciones muy relevantes que tiene la responsabilidad social corporativa y también la sostenibilidad. Genial. Me parece muy interesante además que lo primero que has dicho es el entorno está cambiando, pero podemos leer que habláis de que la teoría de los stakeholders, ¿no? El poner todos los grupos de interés, empieza en la década de los 80. Pero al menos yo creo que es lo que tú acabas de decir, ¿no? El entorno está cambiando. Al menos en España, hasta hace poco estaba todo muy centrado en el cliente, que quiere el cliente, todo muy orientado al negocio, y no se hablaba tanto de qué quieren los grupos de interés. Se centraba todo mucho en un único grupo de interés, que era un poco el cliente. Sí, absolutamente. Es decir, la teoría de los stakeholders fue desarrollada por el profesor Edward Friedman, ¿no?, en el año 84, en los años 80, y lo que trata de poner de manifiesto es que tradicionalmente las organizaciones se han centrado en dos stakeholders, ¿no? Uno, los clientes, como tú decías, crear valor para el cliente, pero luego también crear valor, ¿no?, y retorno sobre la inversión para el accionista. Y de hecho, la forma como las empresas se han gestionado durante las últimas décadas tiene que ver con lo que se denomina la primacía del accionista, ¿no?, que es una terminología y una aproximación a la gestión desarrollada por Milton Friedman en los años 60, y según la cual la única responsabilidad de las empresas es dar un retorno adecuado a los inversores. Un poco lo que hace la teoría de los stakeholders de Friedman es romper con esta concepción muy tradicional del management y decir que no, que lo que hay que tratar de promover es una aproximación más balanceada a las necesidades, expectativas e intereses de los grupos de interés de la compañía, donde tenemos no solo a los clientes o a los accionistas, sino también a los empleados, a aquellos partners con los cuales prestamos negocio, como por ejemplo nuestros proveedores, la sociedad o el planeta, ¿no? Y es verdad que esta creación balanceada de valor, aunque se ha propuesto de forma teórica hace ya pues algunas décadas, es algo que ha tardado, Claro. ¿no?, en implementarse pues de una forma más antítica y profunda en organizaciones, aunque hoy en día vemos que es claramente una tendencia al alza. Sí, hoy en día es más normal, ¿no?, escucharlo, y al final cada uno tenemos localizados a nuestros grupos de interés, y además se hacen encuestas de materialidad para saber qué opinan o qué temas piensan que son materiales para la empresa, o por lo menos las empresas que hacemos memorias de sostenibilidad o están más metidas en este tema,
sí que hacen este tipo de encuestas, ¿no? Pero, ¿qué piensas que ha motivado, ¿no?, un poco este cambio, ¿no?, de esta teoría que está desde los años 80, ¿por qué ahora es cuando empieza a escucharse más? Bueno, ahora, en estos últimos años. Sí, como te decía, creo que es la combinación, ¿no?, de toda una serie de cambios en el entorno que se han ido, pues, desarrollando y consolidando durante los últimos años y que están haciendo que los directivos, ¿no?, se replanteen la forma en que deben gestionar sus negocios. Principalmente en unos inicios, mucha presión empezaba a venir de algunos determinados segmentos de consumidores que apostaban por la sostenibilidad, por la ética. Luego creo que progresivamente han puesto más presión, como se demostró, por ejemplo, cuando, por ejemplo, los empleados de Google, ¿no?, protestaron porque la compañía, pues, creían que no seguía, pues, aquellas prácticas que eran más favorables, ¿no?, para todas las distintas minorías dentro de la organización, y a la compañía cambiar las políticas de recursos humanos. Y yo creo que el cambio que ha sido muy importante en los últimos años es el cambio en el sistema financiero, donde desde, por ejemplo, las propuestas de Larry Fink, ¿no?, tratando de que, pues, las empresas en las que invierten, no solo económicos, sino también sociales y medioambientales, a los criterios ESG que están adoptados por la mayoría de compañías en la gran mayoría de mercados, ¿no? Y en el momento en el que el Consejo de Administración, pues, realmente tiene que demostrar un retorno no solo económico, también social y medioambiental, y además se le requieren métricas, pues esto realmente creo que hace cambiar el chip, ¿no?, y la forma de operar y gestionar muchas compañías. Sí, qué bueno, qué importante, ¿no?, al final este cambio de chip, ¿no? Absolutamente. Bueno, leyendo el libro me ha encantado, por ejemplo, conocer el caso de Soneva. No, bueno, aparte de que quiero ir y conocerlo, me ha encantado conocerlo. ¿Qué importancia también el que la empresa, o sea, hablas que una empresa o sea, la conciencia tiene que venir del fundador, ¿no? Porque tiene que, como todo proceso importante, ¿no?, en una empresa tiene que ir de arriba hacia abajo, porque es como mejor se muestra, o como es al final como predicar con el ejemplo, ¿no? Sí, es muy interesante porque la mayoría de empresas con conciencia que nosotros recogemos en el libro, estas empresas que quieren crear, pues, rentabilidad, pero al mismo tiempo ser capaces también de crear valor de forma balanceada para los distintos grupos de interés, son empresas que tienen un propósito y un conjunto de principios corporativos que emanan, ¿no?, de la historia de la compañía, de su herencia y fundamentalmente de los fundadores. Este es el caso de Soneva, de la compañía hotelera en las Maldivas, ¿no?, a la que te refieres, o de Unilever. Al que queremos ir todos. O de Unilever, al final la empresa de gran consumo, que también vemos cuyo propósito, pues, emana ya del fundador de la compañía. Cuando el fundador de Unilever crea la compañía, lo hace, pues, con la idea de tratar de producir jabón para aquellas clases sociales más desfavorecidas que no tenían acceso, ¿no?, pues, a este recurso. Y a partir de aquí vemos como más adelante la compañía ha ido, pues, desarrollando y amplificando este propósito cuando trataron de redefinirlo, y esta conexión con la herencia, con los orígenes de la compañía, es la que hace que el propósito, pues, sea auténtico, sea creíble, ¿no? Por eso yo siempre digo que cuando tratamos de definir el propósito en cualquier organización, si no tenemos uno, es muy importante hacer un poco de arqueología, ¿no?, de marca, mirar hacia, Y saber hacia dónde vamos, ¿no? ¿Por qué sí, existimos? mirar hacia atrás y seguramente en el pasado encontraremos inspiración, ¿no?, para establecer el propósito futuro. Sí, sí, bueno, nosotros siempre le decimos al final, cuando hablamos del tema de empresa familiar, pues nos dicen: ¿y por qué una empresa, una pyme como vosotros está tan metida o habla tanto de esto? ¿Por qué una empresa como vosotros es B Corp? No, pues porque al final siempre lo decimos, ¿no? Una empresa familiar la sostenibilidad lo lleva en el ADN, ¿no? Porque piensa a largo medio plazo, porque se preocupa por la gente de su entorno, porque se preocupa por lo local, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos temas siempre nos sentimos muy identificados con eso, a pesar del tamaño de nuestra empresa, ¿no? Sí, sí. Oye, y me ha encantado sobre todo también, pues, ver ejemplos españoles como el de Ecoalf, que están ahí abanderando este tipo de empresas con conciencia y con modelos de impacto. ¿Los conoces a los de Ecoalf? Sí, sí, Ecoalf yo creo que es una empresa muy, muy interesante a la que seguimos desde hace muchos años. Tengo el placer, pues, de haber estado en contacto con Javier, ¿no?, con el CEO, ya desde hace unos años, con alguna colaboración que hicimos con ESADE, y luego con
la directora de marketing. Y es una empresa que considero que es muy interesante porque al final tienen un propósito muy claro, ¿no? Tienen un ADN, como tú decías, que emana del fundador, ¿no? Con esta visión de utilizar Sí. pues los residuos plásticos, en este caso del océano en un principio, pero más adelante han ido ampliando la concepción a no solo la reutilización de los residuos plásticos del océano, pero a reciclar o hacer upcycling, ¿no? De muchos otros materiales para construir ropa de primera calidad. Y con esta idea han conseguido crear un negocio que yo creo Y con un diseño muy sí, bonito. sí, con un diseño muy atractivo, realmente un producto de alta calidad, con muy alto diseño y absolutamente sostenible, ¿eh? Y están liderando no solo la comunicación de la necesidad pues, de desarrollar un futuro más sostenible, sino que también están liderando la innovación de nuevos materiales que realmente Sí, ahí es donde iba a les ir. permiten hacer cosas muy interesantes de upcycling. Y ahí es donde iba mi próxima pregunta, un poco. Innovación consciente. Me ha encantado el término y muy interesante los 4 tipos que no voy a desvelar para que todo el mundo que nos escuche se lea el libro. Pero en particular, me encanta, o sea, me gusta mucho el concepto el negocio slow y el concepto calidad. Pero, ¿qué es la calidad, no? Un poco. ¿Cómo definiríamos qué es la calidad? Muy, muy interesante la pregunta. Mira, a los modelos, primero por ir a los modelos slow, ¿no? Una de las cosas que creemos que ha tenido un impacto más perjudicial, ¿no? En el entorno durante las últimas décadas, estos modelos de negocio rápido, fast, ¿no? Como el fast fashion, que al final lo que hacen son ciclos muy cortos, generan mucho residuos de materiales y lo que hacen es también generar consumo de energía y otros materiales con el siguiente ciclo de producción, ¿no? Que se va a utilizar durante un periodo de vida muy corto. Por eso nosotros hablamos que es necesario generar negocios que sean mucho más slow, ¿no? Que tengan ciclos mucho más largos y para que ello sea así, pues la calidad juega un aspecto central, como tú decías. ¿Cómo definir la calidad? Lo importante es tener criterios claros para definir lo que es calidad. Un ejemplo muy interesante en este sentido es Patagonia, que ellos dicen, oye, para nosotros la calidad implica, primero, que los ciclos de vida tienen que ser largos de los productos. Segundo, que los productos tienen que poder ser reciclables. A poder ser, trabajamos no solo con reciclaje, sino con upcycling, mejorar incluso, ¿no? La calidad de las prestaciones de los materiales que reciclamos. Además, la calidad implica que si nuestros productos en algún momento se dañan, los vamos a reparar de forma gratuita, ¿no? Para asegurar el máximo nivel de calidad y además su concepción de calidad pasa por generar también un mercado de postventa. Con estos criterios tan claros, lo que hace Patagonia es medirlos y por lo tanto puede medir de una forma muy objetiva cuál es el nivel de calidad de sus productos y si llegan o no a los estándares que ellos definen. Y esto es lo que deberían hacer todas las organizaciones. Para aquellos principios clave que dirigen su negocio, como el caso de la calidad en Patagonia, lo que tenemos que hacer es encontrar criterios que nos permitan objetivarlos y medirlos. Sí, qué importante es medir, ¿no? Todo lo que no se mide no se puede mejorar, no se puede controlar y al Sí, final, sí, no existe. bueno, claro, poquito a poquito necesitamos medir para mejorar algo. En tu opinión, ¿cuáles son las actuales barreras que se pueden encontrar las empresas a la hora de defender su calidad, ¿no? Porque es lo que tú dices, ahora aquí tú y yo estamos hablando y nos entendemos un poco en los términos, pero muchas veces puede haber temas, es lo que estábamos diciendo, para cada uno la calidad tiene bueno, cada uno entiende la calidad de una manera, entonces, ¿cómo se puede defender esa calidad, no? Sí, yo creo que aquí lo importante es comprender que cuando trabajamos en este tipo de propuestas que desarrollan las empresas con conciencia, lo que tratamos de hacer es generar rentabilidad a través de una visión más consciente y más sostenible del negocio. Por lo tanto, para que nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros stakeholders entiendan que lo que estamos haciendo es relevante, en este caso una alta calidad y negocios más slow, lo que tenemos que hacer es demostrar que eso también es rentable, ¿no? De ahí la importancia de las métricas, como decíamos anteriormente, y la importancia Sí. de ser capaz de generar modelos de negocio complementarios. Cuando tú tienes una alta calidad, puedes, por ejemplo, generar reventa, ¿no? O puedes generar mercado de segunda mano, o puedes generar modelos basados en el alquiler que extienden tu modelo de negocio. Entonces, la clave está en
cómo innovamos en el modelo de negocio y cómo luego medimos las cosas para demostrar realmente el impacto que tienen nuestras actuaciones. Siempre lo que buscamos es gestionar el negocio de forma consciente, pero a la vez de forma rentable. Claro, esto no lo hemos dicho, ¿no? Pero es algo obvio. Los negocios tienen que ser rentables. Si no son rentables económicamente, o sea, si no son sostenibles económicamente, no, al final paramos y ya está. O sea, no seguiría la rueda. Entonces, todo esto que decimos se sobreentiende que tenemos que ser rentables económicamente y que es algo que tiene que funcionar para que todos tengamos, pues, sigamos adelante. Entramos en el tema de la comunicación, que aparte, que es el área que a mí más me gusta y lo que me dedico, me parece muy interesante el tema de la comunicación honesta y transparente y abierta. Y qué difícil me parece hacer eso, ¿no? Sobre todo yo que me dedico a eso, al final, yo sé que vosotros, bueno, decís que beneficia tanto a las empresas como a las personas, pero ¿cómo hacer para que de verdad se sepa que es una comunicación honesta? Cómo comunicar los temas vinculados a la conciencia, a la ética, a la sostenibilidad es clave, porque sabemos que hoy en día pues, la gran mayoría de grupos de interés perciben muchas veces, ¿no?, las comunicaciones como poco creíbles, ¿no?, o honestas o Correcto. auténticas. En primer lugar, la clave está en ser muy abiertos. Y ser abiertos implica en compartir mucha información con los distintos grupos de interés. Todo esto que mides, ¿no? Sí, Lo todo lo puedes que compartir. mides tienes que compartirlo. Y lo que es importante, todo aquello que compartes tiene que comunicarse, no solo desde una perspectiva emocional, mucha comunicación en sostenibilidad es muy emocional, sino también racional, con evidencias. Cada vez más va a ser más importante que seamos capaces de evidenciar lo que comunicamos y que lo hagamos a partir de indicadores que sean objetivos y además si puede ser que estén auditados por terceras partes. Por otro lado, también es fundamental que seamos muy honestos y que expliquemos no solo aquellas cosas que estamos consiguiendo, sino que también mostremos aquellas áreas de mejora. Yo creo que aquellas empresas, según todos los estudios que hemos hecho, que tienen mayor credibilidad son aquellas que cuando son capaces de comunican todos los achievements que tienen en este tipo de materias, pero también aquellos ámbitos donde hay puntos de mejora y no pasa nada. Simplemente lo que demuestras de forma importante es que tienes un compromiso y que estás comprometido con avanzar en esta línea, y cuando eres capaz de explicar también lo que no ha salido bien o los objetivos que no has alcanzado y qué cosas vas a hacer para conseguirlo, generas mucha más credibilidad. Finalmente, nosotros creemos que la mayoría de empresas han invertido durante mucho tiempo en comunicación de marketing, que genera pues, deseo, genera ventas, en comunicación corporativa, que pretende pues, generar reputación para la compañía, pero la comunicación consciente pasa también por generar aquel tipo de comunicaciones que es capaz de inducir cambios en los comportamientos, tanto de los clientes, por ejemplo, para que adopten conductas más sostenibles, o por parte de los partners de la compañía, ¿no?, para que nuestros proveedores, distribuidores también sean capaces de cambiar y de generar modelos de negocio más rentables y más conscientes. Esa debería ser también una parte fundamental de la comunicación consciente. Pues es muy difícil esto. Es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero es el gran reto, ¿no? Por ejemplo, una empresa que es muy interesante, que es Rabobank, que también es un banco holandés, hace unas semanas estaba con el director global, ¿no?, de marca y comunicación, y me decía, oye, desde que empezamos a pensar en estos tres niveles, comunicación de marketing, de reputación y consciente, para generar cambios en los consumidores stakeholders, pues estamos viendo, ¿no?, que había una dimensión que no cubríamos y estamos viendo cómo abordarla y cómo podemos relacionarlas con las otras. Cuando abrimos esta perspectiva es cuando aparecen pues, posibilidades muy interesantes. Bueno, ¿y qué consejo me podrías dar a mí para que esto fuese un poquito más fácil, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es también hacer mucha pedagogía dentro de la organización. Un rol clave de las direcciones de comunicación corporativa es no solo comunicar hacia afuera, sino sobre todo generar conciencia interna de la necesidad de no solo operar de una forma ética y sostenible, sino también de comunicarlo de forma muy abierta, de forma muy transparente. Rabobank, que te decía que es un caso ejemplar, una de las historias por las cuales me gusta mucho esta compañía, es que en un momento dado fueron la única empresa en toda Holanda que atendieron la petición de un investigador, que era un reportero, que hacía un estudio sobre si habían cambiado o no las prácticas de los bancos después de la crisis financiera.
todos los bancos dijeron, oye, no tenemos nada que Los hacer demás no con la querían ser. compañía. La única banco que dio acceso fue Rabobank. Le permitieron durante un año entrevistar a todas las personas de la compañía que quisiera. De hecho, entrevistó a más de 1.000 personas dentro de la compañía y lo que hizo fue escribir un libro acerca de la compañía que ni el CEO ni el director de comunicación corporativa leyeron hasta estar publicado. Entonces, se abrieron de forma transparente Claro. porque lo decían es, oye, no tenemos nada que ocultar, no somos perfectos, pero tenemos un compromiso muy claro y queremos evidenciar que estamos caminando en un cierto camino, ¿no? O imperfecciones no es el problema, lo importante es mostrar nuestro compromiso. No, y porque al final tienen también tienen una cultura, ¿no? Y un equipo muy sólido, ¿no? Y saben, y todos están muy alineados y todos saben y tienen muy claro lo que es Rabobank, ¿no? En este caso, y todos van a una, que al final eso es muy importante. Absolutamente. Yo creo que cuando tienes esa base de cultura, esa base de equipo, esa base de confianza en la gente que forma la empresa, o al final vas con todo, ¿no? Y es como mucho más sencillo. Yo me cojo este consejito. Al final, nosotros siempre empezamos por dentro, ¿no? Y es como se tiene que hacer. Sí, Empezar esa es la por clave. dentro y luego ya poder decir, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el líder en una empresa consciente? Ya hemos dicho que la conciencia empieza del fundador, pero muchas veces la persona que dirige esa empresa no es quien la ha fundado. Mira, aquellos líderes conscientes son aquellos líderes que tienen dos competencias clave. Por un lado, tienen altos niveles de autoconocimiento y entienden cuáles son sus valores, cuáles son sus principios y actúan en consonancia con los mismos, y también actúan en consonancia con los principios y los valores de la compañía. Pero por otro lado, los líderes conscientes son líderes que también tienen un alto grado de conocimiento social. El conocimiento social es esta capacidad para comprender y conectar con las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés de la compañía. Por lo tanto, los líderes sociales tienen este conocimiento interno y este conocimiento social, y por otro lado, combinan dos estilos de liderazgo que son complementarios. Uno es el liderazgo auténtico, que es este liderazgo basado en las convicciones propias y de la compañía, para el que se requieren los altos niveles de conocimiento interno, y luego un liderazgo que denominamos servidor, un liderazgo orientado a comprender y servir las expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés, y esto pasa por disponer, como decíamos, de estas altas dosis de conocimiento social. Sí, al final, bueno, es lo que se dice mucho, ¿no? Un buen líder es el que al final hace crecer el equipo, ¿no? En este sentido, aquí vendría lo del el líder servidor, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Siempre decimos, la función clave del liderazgo es sobre todo formar otros líderes. Entonces, para nosotros, uno de los aspectos claves de los líderes conscientes es su capacidad de desarrollar programas de liderazgo directivo, ¿no? Dentro de la compañía, que permitan la creación de este tipo de liderazgo, no solo en el primer nivel de la organización, sino en todos los niveles. Y estos programas de desarrollo y liderazgo pasan fundamentalmente por trabajar en coaching, porque el coaching es la herramienta que hemos visto que ayuda más a las personas a entender sus propios valores, sus propios principios y si están actuando o no con consistencia, y luego ofrecerles también la posibilidad de exponerlos, ¿no? De primera mano a realidades pues conflictivas en países en vías de desarrollo, en comunidades desfavorecidas, porque realmente cuando nosotros estamos expuestos a este tipo de realidades es cuando desarrollamos empatía y desarrollamos más este conocimiento social del que te hablaba. Y este es un tipo de iniciativas en el cual tenemos que trabajar desde dentro de las corporaciones para poder crear equipos de liderazgo que sean conscientes. Muy bien. ¿Qué consejo les darías a aquellas personas que están liderando o una empresa o un departamento, ¿no? Porque al final, empezando por, ¿no? por un departamento, y pues al final llegar también a liderar una empresa, pero esta gente que quiere hacer las cosas de manera diferente, que cree en esto, pero no se atreve porque piensa que va a estar solo o sola en el camino, o que no es suficiente, o que a nivel empresa esto no se hace. ¿Qué consejo le darías de lánzate, que sí, que funciona, que hay que creer en esto? ¿Qué le dirías? Mira, el primero es que debemos decidir si queremos o no asumir la responsabilidad ante cualquier situación y, por ejemplo, ante el cambio climático, ¿no? Que es un problema de un ámbito pues, que es ingente, ¿no? Muy grande. Podemos tomar la perspectiva de somos unas víctimas. Nosotros no podemos abordar este problema porque está fuera de nuestro scope, es demasiado grande.
o podemos, ante cualquier situación, afrontarlo desde un sentido de responsabilidad, diciendo, dentro de mi posición, dentro de mi limitado ámbito de influencia, voy a hacer lo que sea posible para tratar de poner mi granito de arena. Entonces, lo primero es entender que podemos ser o víctimas o agentes de cambio, ¿no? Y ser agentes de cambio pasa por asumir esta responsabilidad. En segundo lugar, asumir también que se necesita coraje, ¿no? Muchas veces habrá que tomar decisiones difíciles, habrá que salir de la zona de confort y se necesita coraje para ser un líder consciente. A mí, por ejemplo, me inspira mucho Paul Polman, que era en ese momento el CEO de Unilever, quien una de las primeras decisiones que tomó cuando pasó a ser el CEO de la compañía fue decidir que no iban a hacer más quarterly reporting. No iban a comunicar los beneficios, ¿no?, trimestrales, porque era la forma de hacer que los inversores de la compañía no estuvieran focalizados en el corto plazo, sino en el largo plazo. Claro. Cuando en una entrevista en el Financial Times le preguntan, oye, ¿por qué lo hiciste? Y dijo, bueno, lo hice justo en la primera reunión con los inversores porque pensé que en aquel momento no podían despedirme, ¿no? Me acaban de nombrar. Y pues bueno, pues, estaba aún empoderado al 100% y sabía que o era una persona, un líder con coraje en aquel momento o no lo conseguiría, ¿no? Entonces, es asumir esta responsabilidad y luego tener el coraje, ¿no?, de llevar a cabo lo que pensamos de forma íntegra. Qué importante, ¿no?, lo de la responsabilidad. Al final tenemos que, tanto a nivel macro como micro, ¿no?, asumir esa responsabilidad y querer ser agentes de cambio. Creo que me quedo con esa frase para terminar, porque me parece que si todos asumimos un poquito de responsabilidad, podemos llegar muy lejos y podemos cambiar muchas cosas. Absolutamente. Estos grandes problemas a los que nos enfrentamos, ¿no?, como sociedad no pueden solucionarse si no es con ecosistemas, ¿no?, de transformación que requieren de múltiples agentes y donde todos podemos jugar un rol, por pequeño que sea. Sí, y qué importante, ¿no?, que haya gente, ¿no?, así como tú, que nos inspira y que podamos ir aprendiendo cada día y oye, ir cogiendo todos los consejos que nos dais en el libro. Muchísimas gracias, Oriol. Ha sido un placer y encantadísima de esta entrevista y de haber escuchado. Muchísimas gracias a vosotros, Carla. Un placer poder compartir reflexiones y mucha suerte con el podcast. Muchas gracias.